Y lo que necesitamos en el país es crear condiciones seguras, sostenibles. Bienvenido, señor Medina, ¿cómo está? Muy buenos días, señor Rosas. Muchas gracias por la invitación. Primero por lo que ha señalado el general Carlos Yáñez, esta cifra es la que ustedes han estimado, 1,5 millones de personas que podrían de una u otra forma verse afectadas por el fenómeno del Niño. Bueno, el estudio que hace el CENEPRED, aclarar un poco, yo estuve en el CENEPRED en la factura de la 2020 y 2021, 20 veces. Ahora estoy en el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, que es una ONG nacional que cumple 40 años trabajando en este tema de la gestión del riesgo. Ok. No estamos ajenos a lo que ocurre en el país, y en ese sentido sí podemos compartir opinión en que esta inversión que está haciendo el Estado es muy importante, por cierto, puesto que, digamos, hay la necesidad de crear condiciones seguras, ¿no? De llevar a cabo acciones diversas que nos permitan, de alguna manera, contrarrestar esta alta vulnerabilidad que existe en el país ante la ocurrencia de este fenómeno, el fenómeno del Niño y los peligros que derivan de este, pero también de otros peligros que tenemos también ya en la historia de desastres de nuestro país. Entonces, por ello, saludamos esta inversión que hace el Estado en buscar crear condiciones seguras. Como ya el mismo ministro lo ha manifestado, son inversiones orientadas al equipamiento, a la compra de maquinarias, como también a la contratación de servicios. Sí se ha para obras destinado de bien edificios. desde el punto de vista del Centro de Estudio y Prevención de Desastres. Sí se ha destinado bien porque, claro, 5,000 millones suena muy fuerte, suena bárbara la cifra. Una cifra que además se ha repartido entre la Autoridad Nacional del Agua, entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, entre la nueva Autoridad para la Infraestructura, entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y por supuesto algunos ministerios, caso el Ministerio, por ejemplo, de Desarrollo Agrario y Riego. Pero Claro. se ha destinado bien, se ha focalizado bien. ¿Creen ustedes desde PREDES que hay realmente un destino positivo de esta enorme cantidad de recursos? La advertencia que hacen las entidades, los organismos internacionales que monitorean el fenómeno del niño, como la NOAA, también el INPEN que tenemos en el país, de tener esta probabilidad de que el niño alcance intensidades fuertes, crea condiciones y exige la necesidad, digamos, de invertir recursos en crear condiciones seguras, ¿no? Entonces, esta decisión que ha tomado el gobierno es muy, muy importante, de ver la forma, aunque de pronto un poco tardía, pero de todas maneras a esta inversión viene, digamos, bien en buscar crear condiciones seguras antes de que ocurran estas lluvias intensas que ya lo hemos visto en anteriores oportunidades, como a inicios de este año el YATMO nos ha mostrado la alta vulnerabilidad que tenemos, y más atrás tenemos el fenómeno del Niño costero, que también ha tenido un alto costo. Entonces, todos los eventos anteriores han costado al país alrededor de 3.000, 3.500 millones de dólares, que es que es muy alto, mucho más que la inversión que aún se está haciendo hasta el momento. Entonces, lo que nos llama mucho la atención y que debemos estar muy, digamos, conscientes es que en el Perú tenemos condiciones vulnerables que exigen una intervención, no solamente en el corto plazo, de manera coyuntural, cuando ya el problema se nos vecina, sino más bien tener ya una planificación de inversiones para ir creando condiciones seguras, sosenibles, que no sean acciones posibles que se pierden en la primera crecida del río. Entonces, creemos que es importante ahí la labor y el control que hace la Contraloría de la República para asegurar que las inversiones que se hacen desde el Estado sean inversiones que queden sostenibles, que sean perdurables y que no sean, digamos, acciones que no cumplen una función más allá de la emergencia de corto plazo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos frente a fenómenos recurrentes. Este niño que lo tenemos a puertas no es el último, tampoco es el primero. No fue el primero. Entonces, en la historia que tenemos en el país ya nos advierte que estamos frente a fenómenos recurrentes, por lo tanto hay la necesidad de crear condiciones seguras sostenibles. Entonces, ¿para qué? Para que ya no estemos invirtiendo más adelante en acciones reactivas, en preparación solamente, sino ir creando condiciones seguras significa reducir esa vulnerabilidad existente, pero sobre todo orientar mejor los recursos. ¿Para qué? Para evitar que surjan nuevas condiciones vulnerables. En ese crecimiento que experimenta el país,
sea un crecimiento seguro, ya no, digamos, vulnerable como lo venimos haciendo. O sea, si yo le diría que esos 5.000 millones, en resumen, lo que me está diciendo es que, si bien es cierto, puede ayudar muchísimo a la coyuntura, no estamos hablando de acciones, de obras y de ejecución de un presupuesto sobre cosas que van a tener sostenibilidad. Quizá para el próximo niño ya no nos sirva, es lo que usted nos está diciendo. Las experiencias previas y la forma como se ha venido trabajando de manera muy, digamos, muy en el corto plazo, muchas veces nos conducen a acciones posibles, acciones de corto plazo. Y lo que necesitamos en el país es crear condiciones seguras, sostenibles, digo, porque tenemos una alta susceptibilidad en el territorio a la ocurrencia de lluvias, claro, asociadas al fenómeno del Niño o como parte de la variabilidad pero climática. ¿qué acciones serían esas que tengan sostenibilidad? Yo entiendo, porque por ejemplo, justamente ahora hemos estado con la gente del Río Reque, en el norte del Perú, en Chiclayo, Lambayeque, y nos decían que efectivamente sí se hizo trabajo, pero ¿cuál es el trabajo? El trabajo es, por supuesto, meter máquina, mejorar cauces, desarenar, hacerlo un poco más amplio, darle más espacio al caudal de agua que se espera que venga. Pero ahí no sé cuánto se ha destinado, pero lógicamente si sigue lloviendo bastante más en las partes altas del Perú, la sedimentación, todo lo que arrastran las aguas van a volver exactamente a colmatar, igual que estaban colmatados antes de realizar el trabajo de descolmatación, y vamos a llegar, qué sé yo, 1 mes, 2 meses o 3 meses más adelante, exactamente a lo que hemos estado en diciembre, en noviembre o en octubre. Entiendo que a eso se llaman acciones de no sostenibilidad. ¿Cuáles serían las acciones las que hay que invertir? 5.000 millones suena realmente bárbaro que se haya gastado para que el próximo año estemos exactamente igual. ¿Cuáles serían esas acciones? Mire, hay que apuntar a soluciones integrales, soluciones que miren el problema desde sus causas, desde sus orígenes, no solamente actuar sobre los efectos. Y lo que estamos haciendo con gran parte de las medidas es trabajar en las zonas ya de impacto, las zonas de donde se da el efecto o el impacto, más no donde se da el origen del problema. Entonces, por lo tanto, hay que trabajar también en esos dos frentes, con una visión más integral, con una visión, con un enfoque de cuenca, porque las lluvias van a incrementar caudales, estos caudales van a hacer que, digamos, también hay una mayor erosión de la parte media y alta de la cuenca. Entonces tenemos que trabajar con esa visión de cuenca para que vayamos creando infraestructuras que permitan controlar caudales, regular caudales desde la cabecera o sea, las partes medias de la cuenca, y más aún, señor Rosas, es crear infraestructura para aprovechar esta agua. Esta agua que tanta falta nos hace. Sí, por supuesto, reservorios, ¿no? Que cae en el corto plazo. Son 3 meses húmedos que tiene el país y 9 meses secos. Sí. Por lo tanto, crear infraestructura que permita aprovechar, almacenar esta agua, promover la recarga de los acuíferos para poder disponer de esta agua en los meses secos que tenemos en el país. No olvidemos que tenemos un estrés hídrico que nos acompaña, ahí estamos muy cerca y luego vienen las lluvias. Por lo tanto, hay que pensar de esa manera, dándole, digamos, ahora, un poco esa inversión mayor utilidad en este sentido. Ahora, el factor humano es decisivo y ciertamente se puede tener visión de cuenca, de manejo de cuenca, de proteger riberas, áreas, de hacer infraestructura. Sin embargo, un problema muy serio es el asunto de la ubicación de los asentamientos poblacionales, de la gente ubicada cerca a Cárcava, cerca a Correnteras, cerca a Quebradas, cerca a ríos, por donde durante no 1, ni 5, ni 10, ni 20, sino cientos de años, el agua ha marcado su recorrido y su rumbo y no hemos sabido respetar, desde el ciudadano común hasta, por supuesto, con mucha más responsabilidad, las autoridades locales y regionales y nacionales que debieron prever proyección de crecimiento. ¿Cómo hacemos con ese factor? Mire, usted ha tocado un tema muy importante que está relacionado con lo que es la verdadera prevención. Ese es el verdadero concepto de la prevención. Es evitar que surjan nuevas condiciones vulnerables en ese crecimiento que experimenta el país, porque la población sigue creciendo. Hay cada vez más demandas de espacios urbanos. ¿Y cómo deben ser esos espacios urbanos? Seguros, en territorios donde ya existen, o crear condiciones seguras para que la población que ha de establecerse ahí no sea vulnerable, no viva en situaciones de riesgo y sufra desastres en adelante. Entonces, ahí hace falta cómo logramos implementar esta ley que hace poco se ha creado, se ha aprobado, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? Donde la planificación del desarrollo debe venir, digamos, desde la propia gestión que hacen los gobiernos locales,
los gobiernos regionales que conocen bien su territorio y que ya es tiempo de poder anteponer, digamos, estas acciones de planificación, de orientación, de cómo mejor utilizar el espacio, el territorio, y no estar solamente yendo detrás de las invasiones, porque es lo que de alguna manera ocurre en el país. Se invaden los terrenos, ¿no? Se ubican en zonas críticas y tenemos que ir saneándolas después. Claro, Entonces, y la hace politiquería tradicional es ofrecer a esa gente títulos de propiedad, ofrecerle a esa gente agua, ofrecerle a esa gente desagüe, ofrecerle a esa gente alumbrado, canalizar de esa gente un voto, llegar a la municipalidad, ser alcalde o ser gobernador y por supuesto años de años construyendo puntos de vulnerabilidad que en realidad es construir bombas de tiempo que luego nos pasan facturas en fenómenos como este. Ahora, una cosa final a propósito de la frase. Usted es el experto y quisiera que me diga. El ministro ha dicho que hoy, 23, terminando el año 23, estamos más preparados que nunca. ¿Usted diría que sí? Yo creo que si bien hay inversiones en acciones físicas, lo que nos falta es preparar más a la población, que es la que necesita tener una mejor organización, estar en mejores condiciones de responder en primera línea, puesto que cuando ocurren estas emergencias hay lugares tan distantes que las acciones del Estado suelen llegar un poco tarde. Entonces es necesario crear condiciones seguras de manera desconcentrada en todo el territorio del país donde existen condiciones de alta vulnerabilidad, y es la población que tiene que también tener, digamos, una mayor conciencia, mayor sensibilidad y mejor organización. Y en ese frente tenemos que trabajar de manera permanente. Conjunta, no solamente son obras físicas, sino también hay que trabajar con el elemento humano, que es importante para que pueda también entrar en una actitud más proactiva y sea parte de la solución y no solamente del problema. Es cierto, gracias. Ha sido muy gentil por estar con nosotros y por habernos respondido nuestras preguntas, Juvenal Medina.